Comenzamos nuevo tema y en este caso hablamos de la península ibérica entre los siglos XI y XV. Bueno, pues este tema lo comenzamos dejando a un lado, retomando todo lo que fue Al-Ándalus y sobre todo el fin del califato omeya, la muerte de Almanzor en el año 1002. Vamos a tener que desde el año 1002 hasta el año 1031 se van a suceder una serie de califas, muchos de ellos de la familia omeya, pero ninguno consiguió unificar Al-Ándalus como lo hicieron sus antecesores. A partir del año 1031, tras la finalización del califato de Córdoba, Al-Ándalus inició una progresiva decadencia tanto política como territorial. Esta va a ser aprovechada por los estados cristianos del norte peninsular para expandirse hacia el sur y ampliar su territorio. Tres van a ser los periodos que encontramos. Posteriormente os iré analizando y comentando todo este proceso. El primer periodo, pues van a ser los reinos de taifas, que van del año 1031 hasta el año 1085. Cada taifa o cada uno de estos reinos, cuando hablamos de taifa, nos estamos refiriendo a un territorio, os lo dibujo aquí, es como si fuese un reino, es como si fuese un estado independiente, el cual estaba formado por una ciudad principal y el territorio de alrededor. Por lo tanto, nosotros podemos imaginarnos que esto es una taifa. Esto va a ser la ciudad principal o la localidad de mayor importancia y el territorio alrededor. Y estuvo dominado por un determinado grupo étnico. Mirad, los árabes los encontramos en Córdoba, Sevilla, Badajoz, Toledo, Zaragoza y Murcia. Van a ser las taifas más importantes, sobre todo los árabes eran los que anteriormente provenían de la península arábiga. Los musulmanes de origen eslavo en el este peninsular y los bereberes en Málaga y Sevilla. Los estados cristianos del norte, pues aprovecharon su debilidad, esto es bastante importante, los estados cristianos del norte aprovecharon su debilidad, primero para cobrarles tributos o parias, para más o menos mantener esa paz, a cambio de la paz, y luego para atacarlo. Así Alfonso VI de León conquistó Toledo en el año 1085, y justamente va a ser este hecho, que es bastante importante, por eso lo remarco aquí, el que va a provocar el siguiente periodo, el de los almorávides. Bien, pues los almorávides es el periodo que va del año 1085 al 1144. Tras la conquista de Toledo en el año 1085, por eso he reseñado con tanta potencia, ¿vale? Porque va a ser la clave, los reyes de las taifas pidieron ayuda a los almorávides, que van a ser bereberes nómadas que estaban situados en el norte de África con capital en Marrakech. Va a ser un imperio bastante potente que en este momento encontramos. Estos entraron en la península justamente el año después, en el que Alfonso VI toma Toledo en el 1086, y en ese año tomaron la revancha a Alfonso VI de León en la batalla de Sagrajas en el año 1086, el que hemos comentado. Después impusieron su dominio en Al-Ándalus, que incorporaron a su imperio, implantando un fuerte radicalismo religioso, y esto va a ser bastante importante, persiguiendo a los mozárabes y a los judíos. En 1145 se desintegraron en los segundos reinos de taifas. Pues retomo lo que hemos comentado anteriormente con los almorávides, y aquí tenemos la propia expansión. Aquí podemos observar en color naranja cómo estaban situados los reinos cristianos en este mapa histórico y cómo iban atacando a todo el territorio en color verde, que sería la expansión almorávide. En este caso tenemos establecido como los reinos de Taifa, pues pidieron ayuda, y esta es la zona por la cual se va a desenvolver este imperio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se establece el segundo reino de taifas, ¿vale? Van a tener también una serie de problemas y los cristianos del norte siguen atacando. Por lo tanto, tuvieron que pedir ayuda, y ya me voy a este otro mapa, a otro imperio situado en el norte de África, que en este caso iban a ser los almohades. Aquí ya podemos observar el territorio cristiano como en época de los almohades, concretamente en el siglo XII, va a ser mucho más amplio, por lo tanto estaban cercando a los musulmanes de forma muy potente. Pues los almohades del año 1147 a 1224. Los almohades, al conquistar Marrakech en el año 1147, sustituyen a los almorávides en el norte de África. Llegaron a la península este año, pero no consiguieron dominar todo el territorio hasta el año 1172, momento en el que implantaron un mayor radicalismo religioso que sus antecesores. Derrotaron a Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos, este elemento es bastante importante que lo señalemos, en el año 1195.
Pero cuidado, ¿qué es lo que ocurre? Que los cristianos van a tomar la revancha. En esta época se llevaba así: tú me ganas, yo te gano un poco más tarde, ¿vale? Pero después fueron vencidos esos musulmanes en la batalla de la Nava de Tolosa. Esta batalla es bastante característica, sobre todo por la fecha. Se produce en el año 1212, es fácil de recordar. ¿Esto qué permitió? Bueno, pues permitió el avance cristiano por el valle del Guadalquivir. En el momento en el que se lleva a cabo la batalla de la Nava de Tolosa, que la tenemos aquí representada, ya pudieron entrar en el valle del Guadalquivir, tomando Jaén, Córdoba y de ahí hasta Cádiz. Los almohades cayeron y fueron expulsados al norte de África, y Al-Ándalus se desintegró en 1224 en los terceros reinos de Taifas, que fueron conquistados progresivamente por los cristianos. Desde 1238 hasta su desaparición en el año 1492, el territorio andalusí quedó reunido o reducido al reino nazarí de Granada, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Un elemento muy característico cada vez que vemos todo y cada uno de los periodos va a ser la evolución artística, o cuáles son los elementos o los edificios que se crean en cada uno de los periodos. Bueno, pues dentro de los reinos de Taifas se va a caracterizar sobre todo por el empleo de materiales pobres. Esto es algo muy característico en Al-Ándalus, y aquí bueno, pues lo siguen utilizando, como por ejemplo el ladrillo, el uso del yeso en revestimiento decorativo y la utilización de arcos mixtilíneos y de herradura apuntada. Voy rápidamente mostrando cada uno de ellos. Mirad, en este edificio de aquí está claro que el material que se utiliza al exterior va a ser el ladrillo. Este elemento de color blanco está claro que va a ser el yeso, revestimiento decorativo. La utilización de arcos mixtilíneos. Mirad, los arcos mixtilíneos están situados en esta parte. Un arco mixtilíneo, ¿qué característica va a tener? Que combina el elemento en ángulo recto con el elemento ovalado o lobulado o polilobulado. Aquí tendríamos otro ejemplo, ¿vale? Esto de aquí podría ser un arco mixtilíneo. En este de aquí podemos observar que se mezcla un elemento circular, otro en ángulo recto cuadrangular, circular, ángulo recto. Y otro elemento bastante característico va a ser el uso del arco de herradura apuntada. En los anteriores vídeos nosotros estuvimos viendo como, por ejemplo, en el románico el arco más característico va a ser el arco de medio punto. Y posteriormente en el gótico, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen este arco de medio punto y lo elevan de la parte superior. Por lo tanto, ese arco de medio punto se transforma, en un arco apuntado. Lo mismo va a pasar con el arco de herradura. Yo tengo que esto de aquí, ahora sí, es un arco de herradura. ¿Y qué es lo que hago? Pues directamente lo elevo en esta parte y paso de tener un arco de herradura a un arco de herradura, a ver si me sale bien, apuntada, que termina en punta. Básicamente, como aparece en esta parte de aquí. Las realizaciones artísticas principales de este periodo fueron el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, con una rica decoración, y la Alcazaba de Málaga. En el ejemplo que tenemos aquí representado, este sería el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Y la Alcazaba de Málaga, con una fortificación palaciega donde residían los reyes y gobernantes. Continuamos con la evolución artística, y en este caso nos vamos directamente al periodo almorávide. Apenas dejaron manifestaciones artísticas en la península, y la que vamos a encontrar pues va a ser esta de aquí, el castillo de Monteagudo, situado en Murcia. El elemento principal, bueno, pues que está situado encima de un montículo de una peña y está construido en ladrillo. Los almohades, estos sí van a dejar algunos elementos más representativos, como el periodo de Taifas. Impulsaron una arquitectura sencilla y austera. Los materiales que van a utilizar evidentemente siguen siendo el ladrillo, como podéis observar, materiales pobres, y en decoración algunos elementos en piedra o alabastro, pero casi siempre en ladrillo y el yeso. Sus realizaciones artísticas principales fueron la Giralda de Sevilla, que aquí la tenemos representada, que es el alminar de la mezquita mayor de la ciudad, decorada con los típicos paños de sepca o red de rombo almohades. Vamos a verlo tranquilamente. Mira, esto de aquí que tenemos es la Giralda de Sevilla. La Giralda de Sevilla más o menos estaría situada o iría hasta esta zona, ya que esta parte de aquí, os lo señalo, este elemento de aquí es el campanario o el cuerpo de campanas, que fue hecho en épocas posteriores. Por lo tanto, el elemento más característico almohade es este de aquí. Como podemos observar en esta otra fotografía, está hecho en ladrillo, y este elemento de aquí es una decoración denominada paños de sepca, que lo que se hacía era introducir o jugar con el ladrillo para crear
especie como de decoración geométrica, que lo que hacía era, bueno, pues animar un poquito el lienzo del almiral para que no quedase tan soso, tan simple. Y luego posteriormente la Torre del Oro, que es archiconocida por todo el mundo, con un edificio defensivo poligonal rematado con almenas. Las almenas van a ser estos elementos cuadrangulares que sobresalen, ¿vale? A orillas del río Guadalquivir. Va a ser muy conocida por todos y parece ser que recibe el nombre de Torre del Oro, bueno, pues por el color amarillento que va a tener el uso de la piedra, y también pues parece ser que es por el elemento de color dorado del remate de la cupulita superior. Bueno, pues dentro de la Baja Edad Media en Al-Ándalus vamos directamente con el reino nazarí. El reino nazarí de Granada, formado en el año 1238, fue el único reino musulmán que pervivió en la península en la Baja Edad Media. Su supervivencia hasta el año 1492 se debió a distintas circunstancias favorables. Mirad, en este mapa tenemos establecido dónde se encontraría el reino nazarí de Granada, al sur de la corona de Castilla, prácticamente donde a día de hoy estarían las provincias de Málaga, Granada, Almería, siempre en torno a la subbética y a la penibética, y esto va a ser un elemento bastante importante. Bueno, pues dentro, así en cuanto a su situación geográfica, facilitó que las montañas de Sierra Nevada actuaran como una muralla natural de protección, lo que acabo de deciros ahora, y este elemento es bastante importante. Vamos a tener con que su situación geográfica facilitó que las montañas de Sierra Nevada actuaran como una muralla natural de protección. Posteriormente también tenemos que tener en cuenta que el reino de Granada tenía una apertura hacia el mar bastante importante, sobre todo al Mediterráneo, lo que favoreció el apoyo de los musulmanes que estaban aquí en el norte de África. Y la diplomacia, un elemento bastante importante que se utilizó para comprar la paz a Castilla a cambio del pago de tributos o parias. Pero claro, esto no fue duradero o no fue para siempre. Los conflictos políticos fueron constantes y aprovechados por los cristianos para arrebatarles pequeños territorios. La economía nazarí, en cambio, alcanzó una gran prosperidad. Se basó en el regadío, como podemos encontrar aquí. A día de hoy hay muchísimas acequias de época nazarí en Granada que se siguen manteniendo, y también la artesanía textil, sobre todo con la fabricación de seda, que jugó un papel muy destacado, y también el comercio con el África musulmana y los reinos cristianos peninsulares europeos, que aunque nosotros tengamos aquí el reino nazarí de Granada, eran muchísimos los productos que se vendían tanto a la corona de Castilla, de Aragón, a la corona de Aragón, de Castilla, y a otras monarquías europeas feudales. Como elemento más característico dentro de la manifestación artística más potente dentro del arte nazarí de Granada, va a ser la Alhambra, el elemento, el conjunto patrimonial que a día de hoy podemos observar. En esta primera diapositiva, bueno, pues explico un poquito lo que es la Alhambra. En la siguiente os lo voy mostrando con fotografía. En este periodo, la principal obra arquitectónica que vamos a encontrar en la Alhambra de Granada, una fortaleza-palacio, consta de dos elementos, que recibe su nombre a través o por el color rojizo de sus muros. Consta de varias partes. La alcazaba, realizada en el siglo XIII por Alamar, el fundador de la dinastía nazarí. Lo primero que se construyó fue la alcazaba, que tiene un carácter defensivo. Es un recinto fortificado donde se localizaba la guarnición militar. Consta de murallas, torres defensivas como la Torre del Homenaje y la Torre de la Vela. La alcazaba estaba conectada con el Generalife, que era una finca de recreo con jardines edificada por Muhammad II. Dentro del Generalife lo podemos tener en cuenta, es como si fuese una especie de apartamento de palacio situado un poquito a las afueras, que siempre servía, bueno, como finca de recreo para la familia real, y esta fue edificada por Muhammad II. Posteriormente vamos a encontrar la Casa Real. Esta ya es realizada un poquito más tarde, en el siglo XIV, e incluye dos palacios reales, encargados por Yusuf I y Mohamed V, construidos también con materiales pobres. No se nos puede olvidar que estos materiales, bueno, pues van a ser en ladrillo, va a tener paredes decoradas con cerámica, los típicos zócalos muy típicos de Andalucía, paneles de yeso y techumbres de madera o de mocárabes. Y me detengo a los mocárabes porque ahora después os enseñaré qué son estos elementos. Los palacios constaban de 2 cuartos o conjunto de habitaciones en torno a patios, fuentes y jardines. Siempre el uso del agua y de las fuentes y los jardines pues va a ser muy característico de la cultura musulmana, porque un poco recordaba a ese mundo prometido, el cual consiguen una vez que mueren.
Bueno, pues dentro de esta casa real vamos a encontrar el cuarto de Comares y el cuarto de los Leones. Empezamos con el cuarto de Comares, que era la parte pública. Sus dependencias se organizaban en torno al patio de los Arrayanes, y ahora veremos por qué se denomina patio de los Arrayanes, destacando la sala para administrar justicia, o mesuar, y el salón de los embajadores. El cuarto de los Leones era la parte privada, se disponía en torno al patio de los Leones y encerraba el harén y los aposentos privados del califa. Este conjunto, bueno, pues se completaba con una ciudad palatina o barrio administrativo con casas, mezquitas, baños públicos y cementerios, y se rodeaba por un conjunto o recinto amurallado comunicado con el exterior a través de grandes puertas como la Puerta de la Justicia. No os preocupéis porque lo vemos ahora a continuación. Bueno, pues aquí tenemos lo prometido, la Alhambra de Granada. Empezamos con esta primera fotografía y aquí podemos observar la Alcazaba. Nosotros tenemos situado esta fotografía, está hecha en torno a la Torre de la Vela. Este espacio, como podemos observar más o menos en esta parte de aquí, que estamos, ¿vale? Va a tener un aspecto totalmente trapezoidal, ¿vale? Y la fotografía está hecha justamente de esta parte de aquí, como si fuese la Torre de la Vela. Posteriormente aquí encontramos 3 de estas torres, una de ellas la del homenaje, que van a ser estas de aquí. Este espacio va a ser el primero que se crea de la Alhambra de Granada, en una colina bastante potente donde se podía divisar tanto la ciudad como los espacios de los alrededores, y aquí es donde se encontraba, bueno, una serie de habitaciones privadas, las cuales se han levantado hasta una cierta altura para más o menos hacernos una idea. Una vez que nosotros salimos de la Alcazaba, entramos en esta parte de aquí, cerca del Palacio de Carlos V, y en esta primera parte encontramos el mesuar, que es este espacio. Era una especie como de sala, la cual se utilizaba, bueno, pues para administrar justicia, y esta sala daba a este otro espacio que es el cuarto dorado. Si nosotros nos encontramos en este plano, este número 2 sería la sala del mesuar, que estaría aquí, y en el número 3 el patio del mesuar, o este patio dorado, el cual daría acceso tanto al patio de los Arrayanes como también al cuarto de los Leones, o al patio de los Leones, los dos cuartos más privados. Si nosotros pasásemos por una puerta o por otra, había una puerta que era totalmente pública y otra más privada por donde solo pasaba la familia del califa. Llegaríamos a este espacio. Este de aquí es el patio de los Arrayanes, que va a tener una fuente en el centro, siempre el sonido del agua es muy característico en la religión musulmana, y la función de este espacio, de este estanque, es básicamente reflejar este elemento, que lo que hace es potenciar mucho más la visión que tiene cualquier persona que lo visitaba en sí. Se denomina patio de los Arrayanes, pues justamente porque los dos setos que hay aquí sembrados van a ser arrayanes, y a derecha e izquierda encontramos una serie de estancias, las cuales estaban ocupadas, bueno, pues por las esposas principales del califa, y el califa donde recibía justamente en esta parte de aquí del interior. Se me ha olvidado comentar que este de aquí va a ser el Generalife. El Generalife estaría situado más o menos por esta zona. Si tenemos con que esto va a ser el patio de los Arrayanes, aquí está el patio de los Leones, justamente estaría por aquí el Generalife. Está situado a la afuera en una finca de recreo, pero si podéis observar está un poquito más alto, pues mantiene más o menos la misma estructura, una serie de fuentes con vegetación y miradores, todo hecho en ladrillo, en yeso, etcétera, etcétera. Otro de los elementos bastante principales que se accedía a través del patio de los Arrayanes es este de aquí, que va a ser el patio de los Leones. Se conoce con el nombre de patio de los Leones, aunque los musulmanes no podían representar ni a personas ni a animales porque lo tenían prohibido por la religión. Bueno, pues van a hacer esta especie así como de animales algo extraños, y a día de hoy ha pasado a conocerse con el nombre de leones, o patio de los Leones, que sujetan, bueno, pues una gran pila que hace la función de fuente. Este de aquí estaba pavimentado y, bueno, pues era un espacio cuadrangular en el cual estaba el salón de los embajadores y una serie de habitaciones privadas, como por ejemplo la sala de las dos hermanas, o directamente la sala de los abencerrajes y demás. El elemento que vertebra todo, bueno, pues no deja de ser este elemento de aquí, que es la fuente, y lo que genera, o por decirlo de alguna forma, ese agua, o todas las fuentes. En cada una de las estancias hay una fuente, que es el elemento principal y más destacado, sobre todo del cuarto de los Leones.
En esta parte de aquí, bueno, pues aparece una serie de elementos más característicos de lo que sería la propia Alhambra. Bueno, pues aquí tenemos el patio de los Arrayanes, como hemos visto anteriormente. Siempre se utilizaba el reflejo del agua para potenciar la gran visibilidad sobre todo el exponente del propio califa. Los muros, bueno, pues muy sencillos, con unos zócalos de cerámica, la propia vegetación de color verde, muro de ladrillo con alguna decoración de yeso. Esto aquí sirve una cúpula de mocárabes. ¿Qué son los mocárabes? Estos elementos que tenemos aquí representados. Los mocárabes eran una especie como de cubitos bastante pequeños, los cuales, bueno, pues se iban solapando, iban formando una serie de cúpulas que siempre iban como de mayor a menor espacio y tamaño, creando elementos, bueno, tan maravillosos como esto de aquí. En los patios de los leones, aquí os podéis ver de cerca un poquito lo que serían los propios leones. No son leones tal cual, sino que van a ser una especie como de animales un poco extraños debido a eso mismo, que los musulmanes no podían representar ni a figuras ni a animales. Uno de los elementos más característicos, bueno, pues van a ser esta especie como de arcos peraltados. Cuando hablamos peraltados es porque están subidos o elevados, como podemos ver en estos elementos, con dobles columnas también muy finitas. Todo esto también hecho en yesería. O también estos maravillosos miradores. Aquí tenemos los típicos zócalos muy característicos de Andalucía. Y toda la decoración, aquí decoración epigráfica, siempre dedicada a la escritura sagrada, al Corán. Esta parte de aquí serían mocárabes, elementos representados, bueno, sobre todo figuras geométricas, ataurique, que era la representación vegetal, etcétera, etcétera. Pero sobre todo una gran cantidad de miradores para poder observar el espacio que había siempre alrededor. Y es lo que caracteriza sobre todo el arte de esta época, del reino nazarí de Granada. Bueno, pues continuamos y ya nos vamos directamente al territorio que estaba en el norte. En este caso, si nosotros tenemos con que la península ibérica estaba así establecida, ¿vale? Amplío un poquito más. En esta parte de aquí estaría la corona de Aragón, en esta parte de aquí, en la zona de Castilla, y en esta de aquí, el reino nazarí de Granada. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar sobre todo en esta parte de aquí, en los reinos, concretamente en los reinos de Castilla y León. Bueno, pues Castilla y León se consolidó como un único reino en el año 1230, cuando Fernando III el Santo unió definitivamente ambos territorios, que hasta entonces habían pasado por diversos momentos de unión y separación. En temas anteriores también lo mismo que con Fernando I se unieron, pero luego se separaron. La expansión territorial pasó por varias etapas. La primera de ellas, en el siglo XI, llegó hasta el Tajo, tras la toma de Toledo por Alfonso VI. Más o menos nosotros tenemos con que el Tajo estaría situado en esta parte de aquí, hasta ahí, en el año 1085. En el siglo XII se conquistó la zona de Cuenca, por lo tanto nosotros tenemos con que prácticamente en ese siglo XII se conquista la zona de Cuenca. Por aquí. Seguimos. En el siglo XIII, tras la derrota de los almohades en las Navas de Tolosa, las Navas de Tolosa más o menos se produjeron en esta zona, un poquito más arriba, chispa más o menos, se incorporaron Extremadura, el Valle del Guadalquivir, donde Fernando III tomó Córdoba en el año 1236, Jaén 1246, Sevilla 1248, y su hijo Alfonso X el Sabio, Cádiz en el 1265 y el Reino de Murcia. Con ello el territorio del Al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada, y esto ya lo hemos visto en diapositivas anteriores. Resumiendo, Castilla y León se consolida en el año 1230 con Fernando III el Santo y se une definitivamente después de varios periodos de ida y venida. En el siglo XI van a llegar básicamente hasta el Tajo tras la toma de Toledo por Alfonso VI en el 1085, y no se nos puede olvidar que esto es lo que desencadena la llegada de ¿quién? De los almorávides en los primeros reinos de taifas. En el siglo XII se conquista la zona de Cuenca, 1177. En el siglo XIII, tras la derrota de los almohades en las Navas de Tolosa, ¿vale? Muy importante este hecho, recuerdo que las Navas de Tolosa se produjeron en el año 1212, se incorporaron Extremadura, Valle de Guadalquivir, donde Fernando III tomó Córdoba, 1236, Jaén, Sevilla, y Alfonso X el Sabio, que aquí lo tenemos representado, tomó Cádiz en el 1265, el Reino de Murcia. Y ya solo nos encontramos Granada como elemento musulmán en la península. Este de aquí sería Fernando III el Santo.
Lo que he comentado anteriormente, bueno, pues lo podemos ver un poquito resumido en este mapa de aquí. Aquí tenemos donde se produjo la batalla de las Navas de Tolosa, ¿vale? En esta zona de aquí, y una vez que se consigue las Navas de Tolosa, se entra en Córdoba, Jaén, la región de Murcia, Sevilla, el Valle de Guadalquivir, y aquí ya se crea el cerco para posteriormente el reino nazarí de Granada. Aquí tendremos situado el Tajo, se toma Toledo en el año 1085, como ya estuvimos comentando anteriormente, y este era el espacio que más o menos se quedó en temas anteriores que hemos estado viendo con la época de Fernando I. Aún así vamos a irlo viendo. Los estados y los reinos orientales. Automáticamente nos centramos en estos reinos de aquí. Aragón y Navarra, tanto lo que es Aragón como Navarra, estuvieron unidos entre 1076 y 1135. Durante este periodo, Alfonso I, el batallador, que lo tenemos aquí representado, conquistó el Valle del Ebro. ¿Vale? El Valle del Ebro es esta zona de aquí, tomando Zaragoza, Tarazona y Daroca en 1129. A su muerte, ambos reinos se separaron. Desde entonces, Aragón y los condados catalanes se unieron en la corona de Aragón, unidos. Aquí estaban los condados catalanes, con Bifredo el Belloso, etc. Y Navarra quedó como un reino independiente. Por lo tanto, reino importante: Castilla, Granada, Navarra y la corona de Aragón. La corona de Aragón se formó en el año 1137 tras el matrimonio de Petronila, heredera de Aragón, con Ramón IV Berenguer, conde de Barcelona. Aquí los tenemos, Petronila y Ramón IV de Berenguer, conde de Barcelona. Desde entonces su territorio se extendió en dos direcciones: hacia el Andaluz en el siglo XII, conquistando Tortosa, o sea, hacia esta zona de aquí, Lleida y Teruel, y en el siglo XIII Jaime I incorporó Mallorca. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Jaime? Conquistar esta zona de aquí. Y Valencia, bajó hasta Valencia, que se integraron como nuevo reino dentro de la corona de Aragón. Y hacia el Mediterráneo conquistó Sicilia. Cuidado, porque también actúa hacia Italia y conquista la isla que hay al sur, que es Sicilia, en el año 1282. Repasamos: Alfonso I el batallador va a estar situado dentro del reino de Aragón. Conquista el Valle del Ebro, Zaragoza, Tarazona y también la zona de Daroca, en esta parte de aquí. A su muerte, ambos reinos se separan. La corona de Aragón se forma en el año 1137 tras el matrimonio de Petronila y Ramón IV de Berenguer, IV conde de Barcelona. Desde entonces su territorio se extiende en dos direcciones: al sur con Tortosa, Lleida y posteriormente Teruel, y en el siglo XIII Jaime I incorpora todo lo que es la zona de Mallorca, Valencia, integrando los nuevos territorios en la corona de Aragón, y al Mediterráneo para incorporar la isla de Sicilia. Completamos este periodo con el reino de Navarra. El reino de Navarra, bueno, pues tras separarse de Aragón, sufrió los intentos de anexión de Castilla y Aragón. Para evitarlo, de mediados del siglo XIII se vincula a Francia. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que tanto la corona de Castilla como la corona de Aragón querían este reino. ¿Qué fue lo que hizo Navarra? Vincularse a Francia, y se quitó de problemas. ¿Mediante qué? Pues algo muy característico en este momento: la alianza matrimonial y los matrimonios de los primogénitos y el resto de infantes e infantas. Tras la conquista de Calahorra en el año 1045 no pudo proseguir su expansión territorial al quedar bloqueada entre Aragón y Castilla y quedarse sin frontera con los musulmanes. El reino de Portugal, que lo tenemos aquí establecido a la izquierda, se independizó de León en el año 1143, no se nos puede olvidar que aquí estaba el reino de León. A partir de este momento se inició su expansión hacia el sur. Tenemos con que Portugal empieza a crecer hacia el sur. En el año 1147, Alfonso I Enríquez ocupa Lisboa y extiende este territorio hasta el Tajo. La expansión terminó en el siglo XIII, tras la ocupación por Alfonso III del Algarve portugués. Esto de aquí, esta zona, es el Algarve, el sur, la región más meridional de Portugal, esta zona de aquí. Bueno, pues pasamos al gobierno y la administración. Las monarquías peninsulares, el gobierno de los estados recayó siempre en reyes. Estos tenían, en teoría, amplias atribuciones, es decir, eran varios los elementos que tenían que llevar a cabo, como por ejemplo el mando del ejército, la administración de la justicia, derecho de acuñar una moneda, cobrar impuestos, conceder títulos, etc. Pero en la práctica este poder se veía limitado. ¿Por qué? Pues básicamente por la autonomía que van a tener los señoríos y las propias ciudades. No obstante, existieron diferencias entre los distintos territorios peninsulares. En Castilla la monarquía era unitaria. ¿Qué quiere decir unitaria? Que era automáticamente
Una, estaba formada por un solo reino y la autoridad del rey era mucho mayor al considerarse que su poder automáticamente, pues procedía de Dios. En Aragón, la monarquía era federativa. Aquí lo tenemos, el mapa representado con los reinos más importantes. En Aragón era federativa. ¿Qué quiere decir? Que estaba compuesta por varios reinos. No se nos puede olvidar que Aragón estaba formado por los siguientes. En esta parte de aquí vamos a tener que estaba situado Aragón, Cataluña, Mallorca y este de aquí que es Valencia, que contaban con sus propias instituciones, leyes y costumbres. Por lo tanto, cuando había que, pongo un ejemplo, que acordar alguna cosa o establecer algún elemento importante, en Castilla, con que lo dijese automáticamente el rey de Castilla, todo el mundo tenía que acatarlo. En cambio, en Aragón, para establecer un nuevo impuesto o algún elemento importante, tenían que ponerse de acuerdo los diferentes reinos que formaban la corona de Aragón. Además, los reyes tuvieron menos autoridad porque se impuso la teoría pactista, según la cual el monarca y los súbditos se comprometían a respetar los respectivos derechos. A la hora de gobernar, nosotros tenemos que tener en cuenta que había una serie de instituciones que eran muy importantes y sobre todo que se tenían en cuenta para ciertos hechos. Los reyes se ayudaron para gobernar de la curia regia o consejo real, regio es real, un organismo compuesto por miembros de los estamentos nobiliarios, nobles y caballeros y eclesiásticos, obispos, abades y representantes de las órdenes militares. Por lo tanto, el Consejo Real era un organismo compuesto ¿por quién? Bueno, por el estamento de la nobleza y del clero. Siempre ellos ayudaban ¿a quién? Al que estaba por encima, que era su rey. A finales del siglo XII, en León y en el siglo XIII, en los demás reinos peninsulares, los reyes incorporaron a la curia regia ¿a quién? Pues evidentemente las siguientes personas que en el escalafón tenían más poder: los burgueses ricos y con dinero, designados por las ciudades. Así nacieron las cortes o asambleas formadas por representantes de los tres estamentos. No se nos puede olvidar que ya estuvimos hablando que estas cortes van a ser muy importantes y según el lugar en el que nos encontremos o el país van a tener un nombre. En Francia se conocían como estados generales, en Inglaterra como parlamentos y en el Sacro Imperio Romano Germánico la dieta. En Castilla las cortes eran únicas para todo el reino, comunes, y se limitaban a aprobar nuevos tributos y la alteración del valor de la moneda. En la corona de Aragón, cada reino tenía sus propias cortes, excepto Mallorca, y tuvieron más poder, ya que el rey debía someter las nuevas leyes a su aprobación. En Navarra, en cambio, las cortes recibieron el nombre francés de tres estados y velaron también por la defensa de los fueros y privilegios de cada estamento. Con el nacimiento de las cortes, la función de aconsejar al rey pasó en todos los reinos a otros organismos, que van a ser los consejos. Para finalizar este epígrafe nos centramos en la administración territorial y municipal. La administración territorial era muy compleja. El rey controlaba directamente solo sus propios señoríos, llamados señoríos de realengo. ¿Por qué? Porque pertenecían directamente al rey o a la realeza. Y los nobles y eclesiásticos gozaban de plena autonomía en los suyos, los cuales eran entregados por el rey. Las ciudades también poseían una amplia autonomía económica y su propio gobierno. Las ciudades también tenían bastante poder. El gobierno recayó primero en el concejo o una asamblea de vecinos y después pasó a manos de un grupo reducido de personas formado en Castilla por la nobleza ganadera, caballero y villano, y en
Cataluña por los grandes comerciantes y artesanos. Explico esto tranquilamente. Mirad, nosotros nos encontramos con que el rey controlaba directamente los propios territorios que daban asociados a su persona, los señoríos de realengo. Los nobles eclesiásticos tenían autonomía a lo suyo, pero cuidado, en las ciudades también poseen una amplia autoridad y autonomía económica. El gobierno recayó primero en el Concejo o la Asamblea de Vecinos y después pasó a manos de ¿quién? De evidentemente aquellas personas las cuales económicamente hablando estaban en una posición mucho más destacada. Castilla era muy pro nobleza ganadera, muy dedicado al sector primario, sobre todo al ganado, y veremos posteriormente que se creó un organismo muy importante, y en Cataluña estaba más dedicada al comercio, por lo tanto dominaban los comerciantes y artesanos. Continuamos con el epígrafe número 5 y este se titula La repoblación. Bueno, pues la repoblación es la ocupación efectiva de los territorios conquistados a los musulmanes por la población cristiana. O sea, básicamente todos aquellos territorios los cuales eran conquistados por los cristianos tenían que ser efectivos. O sea, ese territorio tendría que ser repoblado para que esas tierras fuesen cultivadas y generasen riqueza. También para situar una serie de fronteras naturales para tener un poco a los pueblos contrarios, en este caso los musulmanes, un poquito a raya. Pero dejan a un lado lo que es el sistema anterior de la presura u ocupación libre de la tierra y se sustituye por sistemas de repoblación que van a estar organizados ¿por quién? Pues básicamente por los reyes y por los condes. Bueno, pues vamos a la repoblación concejil o la municipal. En la repoblación de los valles del Duero, del Tajo y del Ebro, repaso del Duero en esta parte de aquí, del Tajo y sobre todo en la parte del Ebro, se acudió a la repoblación concejil. El territorio se dividía en concejos o en municipios, formados siempre por una villa con murallas y un término municipal o alfoz. Vamos a verlo. Mira, cuando nosotros tenemos un territorio el cual ha sido confiscado a la población contraria, en este caso a los musulmanes, siempre intentaba ser repoblado. Dentro de los valles más característicos, bueno, pues tenemos el Duero situado en esta parte, el Tajo en esta y aquí el Ebro. Siempre se utilizaba, siempre se creaba lo que va a ser un concejo o un municipio. Un municipio iba a estar formado, pues, por una ciudad. Aquí tenemos la ciudad principal. Esa ciudad principal siempre iba a tener una muralla, no se nos puede olvidar el momento en el que estamos, que va a ser un momento complicado, y aparte de una villa rodeada con muralla, va a tener el término de alrededor, y todo ese término de alrededor se denominaba alfoz, ¿ok? Que es un concepto totalmente nuevo, pero que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Todas ellas, pues recibían del rey un fuero o una ley, donde se establecían o recogían los diferentes deberes, derechos y privilegios de sus habitantes, como por ejemplo, pues la ayuda militar que debían prestar al rey cuando se produjese un momento de guerra, los impuestos a pagar, voy señalando estos elementos. Os he dicho que sería la ayuda militar que tienen que presentar al rey cuando haya algún momento de guerra, los impuestos que tenían que pagar, el permiso para celebrar ferias o mercados, y los repobladores, a cambio, ¿qué es lo que recibían? Pues evidentemente en esa zona la cual está repoblada, tú te ibas a ese espacio libre y claro, tú rompías con el mundo que tenías anterior o tu vida anterior. Bueno, pues a cambio te van a dar una casa o solar y una serie de tierras cuyo tamaño dependía de la capacidad que se tuviese para hacer la guerra. Los caballeros que poseían un caballo equipado para la guerra, pues recibieron evidentemente mucha más tierra que los peones que carecían de él. Ya que no podemos seguir olvidando que el momento en el que nos encontramos es un momento, pues bastante peligroso y todas estas zonas no podían estar despobladas. El hecho de que estuviesen despobladas es igual a que las tropas enemigas podían cruzar rápidamente. Siempre que hubiese alguna población o alguna villa con muralla y con sus alfoz, eso era igual a población allí situada que podían defender el territorio. Dentro de la repoblación, también uno de los apartados muy importantes va a ser la repoblación de las órdenes militares. Mira, entre el río Tajo y Sierra Morena, ahí no vamos a encontrar, básicamente entre el río Tajo y esta zona aquí de Sierra Morena, y en los altos de los ríos, tanto Turia como Júcar, la repoblación se encomendó a las órdenes militares. Ahora veremos por qué. En esta zona, pues van a ser bastante fronterizas y sobre todo de escasa población. Estas órdenes militares, formadas siempre por monjes guerreros, recibieron extensos señoríos, los cuales se denominaban maestrazgos. Ellos debían defender
ese territorio asignado y también fomentar el poblamiento. Por decirlo de alguna forma, estas órdenes militares se van a encargar de custodiar, y ya no tanto de custodiar, sino de hacer que la principal función, que es el poblamiento, se cumpliese. Si miramos este mapa que tenemos aquí situado aquí abajo, bueno, pues las órdenes principales que van a actuar en España van a ser la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara, la Orden del Hospital y la Orden de Santiago, que es bastante característica. Y si os dais cuenta, bueno, pues básicamente va a ser entre el río Tajo, y la zona de Sierra Morena, donde van a estar más o menos situadas. Si os dais cuenta, la de Calatrava va a ser la más potente, también evidentemente tenemos la zona de Alcántara, y si nos centramos en Portugal, bueno, pues estaba la Orden de Avís, o la de Santiago de la Espada, o la de Cristo, entre otras. La repoblación por repartimiento fue otro tipo de repoblación que se va a dar en el Valle del Guadalquivir, en esta zona de aquí, o en la zona de Murcia, costa valenciana y también en zona de las Baleares. Se empleó el sistema del repartimiento, es decir, repartir el territorio de forma proporcional a la participación en la conquista. Si yo participo más veces en la conquista, evidentemente voy a tener muchas más tierras que otro que no lo hubiese hecho. Así, los nobles recibieron grandes propiedades y la gente del común, no se nos puede olvidar que los nobles son privilegiados, grandes propiedades, y la gente del común, lo pongo en azul, pequeños lotes de tierra. La importancia y el nacimiento de cuna era muy importante. A los musulmanes que se rindieron sin luchar se les permitió permanecer en los arrabales urbanos o en el campo. Por lo tanto, a los musulmanes que se rindieron, que no lucharon, que automáticamente se pusieron a disposición del nuevo ejército, se les permitió permanecer en los arrabales urbanos en el campo, mientras que las zonas que se resistieron, los vencidos, fueron expulsados. Continuamos con las actividades económicas, y estas actividades económicas van a ser muy parecidas a las que hemos visto en temas anteriores. Pasamos a las actividades agrarias. La agricultura y la ganadería fueron la base de la economía, y estas se practicaban siempre en extensos señoríos pertenecientes a la monarquía, nobleza, clero y órdenes militares. Si nos damos cuenta, estos señoríos principales pues van a pertenecer a los sectores más privilegiados. Dentro de la agricultura, lo principal que va a cultivar va a ser los cereales, vid y el olivo, que es la triada más característica dentro de España. Y concretamente en el regadío, la hortaliza y los frutales. En cambio, la ganadería alcanzó una gran importancia. Necesitaba menos mano de obra, y la exportación de lana en concreto proporcionaba enormes beneficios a los nobles y a las órdenes militares, propietarios de los rebaños. Por eso las grandes extensiones y el repoblamiento se fomentó en este momento, para que empezasen a dar sus frutos tanto en agricultura como en ganadería. En Castilla concretamente, tanto la nobleza como las órdenes militares convirtieron sus tierras en pastos destinados a la cría de oveja merina y al régimen de la trashumancia. Y ahora veremos qué es el régimen de la trashumancia. Este régimen de la trashumancia, bueno, pues va a ser bastante característico, sobre todo en la zona de Castilla, como acabamos de ver, y era el paso o el movimiento de los pastos de verano a los pastos de invierno y viceversa. Siempre se estaban moviendo los diferentes rebaños, y a día de hoy es una costumbre que se puede llegar a utilizar. En muchos de estos caminos de la trashumancia o los caminos de Mesta se crearon poblaciones, y muchas veces hemos visto la típica imagen de la Gran Vía de Madrid llena de ovejas. Pues a esto se refiere. Lo que pasa es que en este momento es cuando empieza a crearse. Los ganaderos formaron, y aquí continúo explicando, en 1273 una asociación que va a ser el honrado Concejo de la Mesta, reconocida y privilegiada por Alfonso X por los ingresos y los impuestos pagados por los rebaños trashumantes. El ganado era muy importante, y claro, también tenemos que tener en cuenta que los caminos por los que se desplazaban no eran caminos seguros, sino que eran caminos bastante peligrosos, y parece ser que había algunos ejércitos o algunos integrantes de las órdenes militares vigilando esos caminos cuando los rebaños subían y bajaban a buscar los diferentes pastos. En cambio, Aragón va a ser totalmente diferente. La ganadería predominó en las tierras aragonesas, pero en esta corona y en Navarra se desarrolló también la trashumancia, aunque con menor recorrido. Dio lugar a asociaciones locales de ganaderos llamadas ligallos en la corona de Aragón y mestas en Navarra. ¿Vale? Repaso, nos vamos a encontrar con que en la corona de Aragón predominó en tierra aragonesa la ganadería, pero de menor recorrido, y dio lugar a asociaciones locales llamadas ligallos en la corona de Aragón y mestas en Navarra. Bien, en esta imagen, bueno, pues básicamente lo que voy a hacer va a ser repasar visualmente lo que hemos visto en la anterior diapositiva.
Mira, aquí tenemos los diferentes caminos de mesta que se van a encontrar en España, y con cada uno de los colores, bueno, pues por ejemplo, en rojo se encuentra la Vía de la Plata, que es una zona a día de hoy bastante conocida, la Leonesa Occidental en azul, en rosa la Segoviana, en color naranja la Solana Oriental. No deja de ser sino recorridos, espacios, movimientos que van a hacer los ganados entre los pastos de invierno y los pastos de verano, y así sucesivamente. Aquí tenemos una imagen que representa en ese momento, bueno, pues al pastor con sus diferentes cabezas de ovejas o de rebaño, etcétera, etcétera. Siempre todas estas imágenes son, o las saco de la editorial Anaya, donde creo que viene bastante bien representado para que hagáis una idea de lo que se movía en esta época, sobre todo en las actividades agrarias, sobre todo en la ganadería. En cambio, la corona de Aragón, como hemos visto anteriormente, tanto los ligallos como las mestas van a tener un espacio pues mucho menor que el que encontramos en Castilla, que evidentemente su extensión era mucho más grande, y siempre teniendo en cuenta la frontera con el reino nazarí de Granada. También dentro de las actividades económicas pasamos a las actividades urbanas. Las ciudades cobraron importancia a partir del siglo XI gracias a la conquista de importantes ciudades musulmanas. De esta forma se va a revitalizar la artesanía y el comercio. Vamos a diferenciar entre Castilla y la Corona de Aragón. Vamos con Castilla, y en ella los artesanos trabajaban en talleres familiares y se agrupaban en cofradías para la ayuda mutua de sus miembros. Os dejo por aquí subrayado la palabra cofradías, que es importante. Sus producciones principales fueron tejidos de lana, piel, hierro, vino y embarcaciones en los puertos del Cantábrico y de Sevilla, puerto de Sevilla y algunos del Cantábrico. En cambio, en la Corona de Aragón, los artesanos se agruparon en gremios, que es algo que ya conocíamos de anteriores elecciones. Producían sobre todo tejidos de lana, algodón y lino, cuero, vidrio, o incluso también embarcaciones en los puertos de Barcelona, Valencia y Palma. Barcelona, Valencia y Palma. Siempre tenemos que tener en cuenta que la Corona de Aragón estaba mucho más ligada al comercio y al Mediterráneo. En este mapa, bueno, pues podemos observar en la leyenda todo y cada uno de los iconos con los que se representa los elementos con los que se comercializaban: oro, plata, ámbar, hierro, y en el color azul las rutas castellanas, más ligadas a los territorios que tiene la Corona de Castilla en la parte superior de Europa, y en cambio la Corona de Aragón sí que es verdad que estaba mucho más ligada al Mediterráneo. Continuamos con el comercio y los focos comerciales. Igual separamos entre la corona, o distinguimos entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. En Castilla el comercio se desarrolló primero a lo largo del Camino de Santiago y después se desplazó al Atlántico y se centró en los puertos cantábricos y de Andalucía Occidental. Los cantábricos exportaban lana a Inglaterra y Flandes, y vino e hierros vascos, e importaban de esta zona de aquí tejido de lujo, como podemos ver en esta imagen. Los de Andalucía exportaban aceite, vino y cuero, más característicos de la zona. A cambio importaban tejido de Flandes y oro y esclavos del norte de África, y especias también del Mediterráneo oriental. En la Corona de Aragón, en cambio, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues el principal foco comercial era Barcelona, aquí la tenemos. Esta exportaba tejido e importaba plata y trigo de Córcega. Córcega estaba aquí situada, Córcega y Cerdeña. Y seda, especia, productos de lujo, también del Mediterráneo oriental. Pasamos a la parte de la sociedad y volvemos, como es típico en este apartado, a ver la pirámide de nuestra sociedad. Bueno, pues esta pirámide os la comento de forma rápida, ya que la veremos en las dos siguientes diapositivas. En la parte superior vuelve a lo mismo. Yo siempre en las pirámides no suelo poner quién estaba en esta parte de aquí, que evidentemente, un momentito, era tanto el rey, ¿ok?, como el papa, ¿vale? Van a ser los principales, pero no suelo ponerlos porque algo que más o menos se intuye. Estaba la nobleza y el clero. No se nos puede olvidar que ellos nacían en este linaje, su nacimiento era de cuna, por lo tanto se agrupaban dentro del sector privilegiado, y dentro de los no privilegiados, bueno, pues tenemos al resto del común. En este momento en el cual aparece la artesanía y el comercio, encontramos un grupo nuevo que estaba ubicado en las ciudades, que es la oligarquía urbana. Seguimos encontrando un nivel intermedio, un nivel inferior, que posteriormente
Dentro de la sociedad analizaremos, de la sociedad evidentemente urbana, y el campesinado que se dedicaba al campo. Evidentemente, una zona muy casi apartada de la pirámide, le he puesto fuera de todas las personas marginadas, judíos, mudéjares, vagos y mendigos. Marginado no quiere decir que todos tengan la misma escala de pobreza, ¿vale? Sobre todo destaco el grupo de los judíos, que lo veremos. Los privilegiados, pues seguimos igual, ¿no? Trabajaban, no pagaban impuestos, gozaban de leyes especiales y ocupaban cargos destacados, y el uso también de ciertos tejidos reservados para ellos. Volvemos a lo mismo, en una sociedad estamental a la cual siempre se accedía a través del nacimiento por la cuna. Si tú naces en una familia noble, vas a ser noble, aunque esté arruinado. Si tú naces en una familia situada dentro del estrato de los no privilegiados, aunque tengas mucho más dinero que la baja nobleza o el bajo clero, vas a seguir siendo de un sector no privilegiado. Bueno, pues el clero no era homogéneo, ¿vale? Había diferencias entre el alto y el bajo clero. La nobleza, sí que vamos a encontrar en su posición varios niveles. Estaban los ricos hombres, eran dueños de grandes señoríos y vivían en palacios. Los infanzones o hidalgos. Un momentito, porque hidalgo, ¿vale? Pongo aquí un asterisco y lo pongo de aquí. Hidalgo procede de hijo de algo, pero con el tiempo automáticamente este hijo de algo se une y se crea la palabra hidalgo. Evidentemente la evolución del castellano va a ser muy potente y al final, bueno, pues se instaura esta palabra como tal. Cuando hablamos de hidalgo, pues sí, algún familiar de algún linaje antiguo, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sería noble, pero con el paso del tiempo, bueno, pues sí, los hidalgos estaban dentro de la nobleza, pero un poquito en tierra de nadie. Aún así se reconocían sus privilegios, se reconocía como elemento privilegiado. Estos poseían tierras de menor tamaño y una casa solariega, y los llamados caballeros villanos de Castilla, que eran agricultores o ganaderos acomodados que contaban con recursos suficientes como para mantener un caballo y un armamento. Tanto la nobleza como el clero, todos situaban el escudo nobiliario, el que a día de hoy seguro que paséis por vuestras ciudades y vais a ver algunas casas que en la portada van a tener un escudo de armas. Bueno, ¿qué significaba? Este era el DNI, y a través de ese escudo sabía cuál era la familia que vivía dentro. En un lugar destacado de la fachada de su vivienda, y su alimentación era bastante abundante e incluía pan blanco, vinos de calidad, todo tipo de carnes, huevos y queso, por lo que podemos decir que el sector privilegiado era el que mejor vivía en esta época. Continuamos con ¿qué parte? Con la parte de los no privilegiados, y me voy a centrar en la oligarquía urbana y en el nivel intermedio e inferior. La oligarquía urbana, ¿quién era? Bueno, pues era un reducido número de personas que vivía de un modo similar a la nobleza, pero cuidado, eran de los no privilegiados. Su riqueza se basaba en la posesión de grandes rebaños, en este caso Castilla, ya lo hemos estado hablando, sobre todo con la transhumancia, o en el comercio y dirección de los gremios en Cataluña. Y sí que es verdad que la corona de Aragón pues no estuvo tan ligada a la agricultura y la ganadería por el poco espacio y tierras que tenía, sino que se dedicaron muchísimo más al comercio y al intercambio y venta de productos. Luego, en el nivel intermedio, estaríamos aquí situados, estaban los propietarios de talleres artesanales y pequeños comerciantes. Y en el nivel inferior, los asalariados, los cuales los pobres pues casi vivían en la miseria. El campesinado, lo tenemos aquí, era un grupo social mayoritario, como podéis ver, el recuadro designado para ello es muy grande. Estaba formado por pequeños propietarios libres y por campesinos dependientes de los señoríos, campesinos que trabajaban los señoríos. Vivían en pequeñas casas y se alimentaban básicamente de pan oscuro, mezcla o formado por varios cereales, legumbres y verduras. Vosotros habéis visto que a día de hoy pues, nos vamos a encontrar que en función del cereal que se utilice, el pan puede ser más blanco, siempre el pan blanco era muy característico de la nobleza del clero, y en cambio el pan oscuro más para el campesinado. Como última parte de esta pirámide nos centramos en el elemento de color rojo, los judíos, mudéjares, vagos y mendigos. Los judíos, bueno, pues vivían en barrios urbanos propios denominados aljamas o juderías. Seguro que en vuestras ciudades hay una parte de la ciudad denominada judería. Bueno, pues esa parte era la que estaba destinada, en este caso, para que viviesen los judíos. Eran prestamistas, médicos, artesanos especializados y funcionarios de confianza de los reyes, como por ejemplo consejeros, tesoreros o recaudadores de impuestos. ¿Por qué van a estar situados en esta posición al final de la pirámide? ¿Eran pobres? No, todo lo contrario, sino que despertaban muchísimas envidias. Por eso estaban pues bastante repudiados por la sociedad. Los mudéjares, ¿quién eran? Pues mira, los mudéjares eran los musulmanes que tras la conquista quedaron en territorio cristiano, pero mantenían su religión.
Vivían en barrios urbanos propios, llamados monerías, y eran pequeños artesanos o trabajaban en el campo, la tierra de los señores cristianos. A esto también tenemos que unir ¿quién? Bueno, pues los grupos marginales. Estaban formados por vagos, mendigos y gente sin oficio. Se asentaban sobre todo en las ciudades y muchas veces pues vivían de pedir limosnas, se jugaban casi siempre la vida por intentar robar algo, básicamente por subsistir, y estaban pues totalmente marginados de la sociedad. En esta época se va a llevar a cabo, vamos a encontrar un gran resurgimiento cultural. En la plena Edad Media se produjo un resurgimiento cultural caracterizado por los siguientes rasgos. El primero de ellos, la convivencia de las culturas musulmanas, cristianas y judías, o sea, las tres culturas. Su principal lugar de encuentro fue la Escuela de Traductores de Toledo, que alcanzó su mayor esplendor en el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X. En ella, especialistas árabes, judíos y cristianos, pues traducían al árabe y al latín o al castellano obras traídas por los musulmanes de la península de Oriente. Gracias a esta labor se introdujo el saber de autores griegos, latinos, orientales y árabes en las universidades peninsulares europeas. Un poco también para romper esa tradición que había, que el mundo medieval lo que hizo fue romper con toda la cultura y todo lo que se había avanzado en época romana. Sí que es verdad que la Edad Media va a ser una época bastante peligrosa, pero a partir del siglo XIII se produce un cambio. La literatura pues aportó obras muy variadas, muchas de ellas escritas en lenguas romances. Destacaron la poesía popular del poema de Lemiocí, que a día de hoy se sigue viendo, la poesía culta de Gonzalo de Berceo, la poesía cortesana, como los trovadores catalanes, y las primeras obras teatrales, como el Auto de los Reyes Magos. Y en la enseñanza pues contó con escuelas catedralicias y nuevas universidades, como la de Palencia, Salamanca, Valladolid, Lleida y también la de Huesca. Dentro del arte, pues continuamos, por decirlo de alguna forma, con la tradición que habían dejado los musulmanes en la península y en normal después de tantísimos siglos. El tipo de arte típico de la península mezclaba elementos góticos o románicos con otros musulmanes. Por lo tanto, el mejunje va a ser potente, elementos góticos con los románicos con los musulmanes. Los materiales usados pues siguen siendo materiales pobres, como el ladrillo, debido a la escasez de piedra que había en el lugar en el que surgió, que va a ser en Sahagún, en León, ahí donde aparece. Cuenta con elementos musulmanes como los atauriques de yeso al interior. Cuando hablamos de atauriques nos estamos refiriendo a decoración vegetal hecha casi siempre en las paredes, siempre esa decoración vegetal. Aquí os puedo poner un ejemplo, disculpad que voy un poquito rápido. Siempre se utilizaba pues para decorar muros y para hacer que las estancias luciesen algo mejor. O motivos de ladrillo al exterior, como por ejemplo los arquillos ciegos, molduras, ajedrezados, red de rombo o bien la espina de pez. Todo eso lo podemos encontrar en estas imágenes. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pues podemos observar en esta parte algunos arquillos ciegos, algunos ajedrezados más o menos en esta parte, o bien la red de rombo, ¿vale? Hay aquí algunos elementos característicos, o bien los ladrillos dispuestos en espina de pez. Cuando hablamos de espina de pez sería así: un ladrillo, otro, simulando como si fuese, pues, ¿qué os digo yo? La raspa de un pez. Los focos principales que vamos a encontrar pues van a ser en Castilla y León, la iglesia de San Lorenzo y San Tirso en Sahagún; en Aragón, Torres del Salvador y San Martí de Teruel, donde se usa la cerámica vidriada, que sería por ejemplo este ejemplo. Aquí tenemos la iglesia del Salvador de Teruel, donde la cerámica lo que hace es darle mucho más dinamismo. Y en Andalucía, pues la sinagoga de Córdoba o también los reales alcázares de Sevilla. Y aquí tenemos el ejemplo de la portada del Palacio del Rey Pedro I dentro de los alcázares. Bien, pues finalizamos este tema ya con el epígrafe número 9 y ya pasamos a la Baja Edad Media, ya muy cerca del siguiente periodo que va a ser el Renacimiento. Y seguimos diferenciando, pues dos focos. El primero de ellos va a ser Castilla, que inicia su proyección atlántica con el control del estrecho de Gibraltar tras la batalla del Salado en el año 1340 y las tomas de Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Así evitaba la ayuda norteafricana al reino nazarí de Granada y aseguraba el comercio marítimo entre Italia y Flandes. Además, se inició la conquista de las Islas Canarias con la toma de Lanzarote, seguida de la isla de Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Y toda esta parte de aquí ya nos supone un avance súper contundente en el control tanto del Mediterráneo con la toma de Gibraltar y el poder comercial
comerciar con Italia y con Flandes. Flandes estaba evidentemente al norte, pero el control del Atlántico con las Canarias. La corona de Aragón, seguimos. La corona de Aragón conquistó, como ya hemos dicho anteriormente, en el Mediterráneo los ducados de Atenas y Neopatria, la isla de Cerdeña y en el sur de Italia, donde Alfonso V fundó el reino de Nápoles. Pero claro, en este periodo pues también aparece una serie de tensiones políticas, sobre todo debido a la expansión de todo y cada uno de estos núcleos. En Castilla la nobleza, bueno, pues depuso al rey Pedro al rey Pedro I, e impuso en el trono a su hermano bastardo Enrique II, la dinastía de los Trastámara. Por eso él y sus sucesores realizaron enormes concesiones a la nobleza, un poquito también para agradecerle este pequeño detalle que habían tenido, básicamente el haber quitado a su hermano, a su hermanastro, y haber colocado, a su hermano bastardo, y haber colocado a Enrique II en el poder. En la corona de Aragón, en cambio, los reyes tuvieron que admitir la creación de la Generalitat, que era una institución que vigilaba el cumplimiento de los acuerdos de las Cortes. Y en Navarra, en cambio, los reyes aceptaron el poder de las Cortes y también de la nobleza. Terminamos ya esta parte, pues con la crisis del siglo XIV y volvemos a encontrarnos aquí a una amiga que ya vimos en anteriores elementos, como va a ser, en anteriores lecciones, como es la peste negra, la cual supuso pues casi el 25% de la población en Castilla y un 40% en Cataluña y Mallorca y un 50% en Navarra. O sea, estos son una cantidad de bastante potente, unos tantos por ciento muy heavy. La crisis económica. Bueno, pues la crisis económica, la agricultura sufrió los efectos de las malas cosechas, de la guerra y del despoblamiento del campo causado por la peste. La artesanía, evidentemente, al faltar muchísima población, entra en crisis por el descenso de la demanda. O sea, faltaba gente para fabricar y faltaba gente para comprar. Por lo tanto, la artesanía cae y el comercio se resiste. Si yo no creo, ¿vale? Si la artesanía entra en crisis, esto es una especie como de algo directo, ¿vale? Si la artesanía entra en crisis porque yo no puedo comprar ni tampoco puedo crear porque no hay gente, pero tampoco hay gente que me compre, tanto la artesanía como el comercio automáticamente caen. A todo esto se une una serie de conflictos sociales. En el campo de los señores, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, que incrementaron la exigencia sobre el campesinado, ocasionando revueltas como por ejemplo la de los irmandiños en Galicia, la remensa en Cataluña o los forans en Mallorca. Todas ellas van a ser iguales, pero van a tener un nombre diferente. No se nos puede olvidar que crisis económica, la agricultura sufre una gran cantidad de efectos, las malas cosechas, pero es que el sector privilegiado sigue sin trabajar y sin pagar impuestos. Por lo tanto, a quien aprieta, al campesinado, a las personas que siguen trabajando para ello. Lo mismo ocurre con la artesanía. Todas tienen en común, todas estas revueltas, y el mandillo, remensa y los forans, todas tienen en común la revuelta producida por las clases no privilegiadas como respuesta a los abusos que sobre ellos llevaban a cabo las clases nobles. Lo que os he dicho, vamos a tener una serie de clases no privilegiadas que seguían trabajando, que tuvieron que sublevarse ¿a quién? A las clases nobles, que lo que hacían que era apretarle las tuercas. Clases nobles acomodadas y privilegiadas debido a la crisis agraria y económica del momento. En la ciudad de la revuelta estuvieron protagonizadas por artesanos empobrecidos que lucharon en Castilla contra los caballeros villanos y en Cataluña contra los ricos comerciantes. Además, la crisis recrudeció el odio hacia los judíos. Estos pobres también se llevaron lo suyo, provocando frecuentes olas de antisemitismo y asalto a algunas juderías. Claro, esta crisis, ¿qué pasa? Atacó a los judíos. ¿Pero por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que estaban muy bien posicionados, eran personas con carrera, eran personas estudiadas, eran prestamistas, tenían dinero, y en época de crisis donde falta el dinero y las clases nobles aprietan, en esta época era bastante cruel y todo valía. En el siglo XV comienza en cambio la recuperación en todos los ámbitos.